Bienvenidos a un nuevo podcast de tecnología, presentado por Rodrigo Joshua de la Mora Briceño, Diana Paola Trujano Ávila y Natalia Naomi Corona Betanzos. A lo largo de este podcast, describiremos qué es la ética en la inteligencia artificial, qué desafíos debe afrontar y qué códigos de la ética se aplican en la IA. Después de la presentación de mi compañera, mucho gusto, yo soy Joshua. Y bueno, empecemos con la pregunta que le va a dar sentido y continuidad a este podcast, la pregunta que todo el mundo nos hemos hecho. Y es, ¿qué es la ética en inteligencia artificial? La ética de la inteligencia artificial es un sistema de principios y técnicas morales destinadas a informar del desarrollo y uso responsable de esta tecnología, uso responsable de los creadores, claro está. Y que obviamente eso va emitido a la persona que lo va a utilizar, o sea, sus consumidores, o sea, la sociedad, quien sea. Esto, obviamente, a medida que la IA va avanzando y va siendo más utilizada, es más necesario. Pero las mismas empresas que crean estas IAs empiezan a desarrollar los códigos de ética. Por lo tanto, son necesarios. Y un código de ética de la inteligencia artificial es una declaración que define, pues, bueno, formalmente el papel de la inteligencia artificial en su aplicación y desarrollo de la raza humana. O sea, su funcionamiento y para qué va a ser utilizada. El propósito en sí de un código de ética es brindar orientación a las partes interesadas, como ya dije, cuando se enfrentan a una decisión ética con respecto al uso de inteligencia artificial, de qué modo fue hecha, cómo fue utilizada y por qué fue hecha de esa manera. Isaac Asimov, escritor francés, el padre de la robótica, eh, previó los peligros potenciales de los agentes de IA autónomos mucho antes de su desarrollo. La IA autónoma, a diferencia de las IAs actuales, son IAs que se bastan de únicamente ellos mismos y van evolucionando momento a momento. O sea, no son como las IAs actuales que tenemos, ¿no? Que sí existe un código que las cierne, que las crea y las mantiene en una línea, pero una IA autónoma no se encuentra, no es necesario tanto la influencia del humano o, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, que el humano esté ahí junto a la IA para que funcione correctamente. La IA funciona de manera sola. Y bueno, en base a esto, él creó las tres leyes de la robótica como un medio para limitar esos riesgos. Tres leyes de la robótica que, bueno, son muy esenciales y que, en pocas palabras, prevén un futuro apocalíptico tipo Terminator o algo así, ¿no? Pero bueno, enseguida les dirán mis compañeras, perdón, las tres leyes de la robótica. En el Código de Ética de Asimov, la primera ley prohíbe a los robots dañar activamente a los humanos o permitir que los daños lleguen a los humanos al negarse a actuar. La segunda ley ordena a los robots que obedezcan a los humanos, a menos que las órdenes no estén de acuerdo con la primera ley. La tercera ley ordena a los robots que se protejan a sí mismos, en la medida en que lo hagan de conformidad con las dos primeras leyes. El rápido avance de la IA en los últimos años ha impulsado a grupos de expertos a desarrollar salvaguardias para protegerse contra el riesgo de la IA para los humanos. Uno de estos grupos trabajó con investigadores y desarrolladores de la IA, así como con académicos de muchas disciplinas, para crear las 23 pautas que ahora se conocen como los principios de la IA de Asilomar. ¿Por qué es importante la ética de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una tecnología diseñada por humanos para replicar, aumentar o reemplazar la inteligencia humana. Estas herramientas generalmente se basan en grandes volúmenes de información para desarrollar conocimiento. Los proyectos mal diseñados basados en datos defectuosos, inadecuados o sesgados pueden tener consecuencias no deseadas y potencialmente dañinas. Un marco de ética en inteligencia artificial es importante porque arroja luz sobre los riesgos y beneficios de las herramientas de una inteligencia artificial y establece pautas para su uso responsable.
Proponer un sistema de principios morales y técnicos para usar la inteligencia artificial de manera responsable requiere que la industria y las partes interesadas examinen los principales problemas sociales y, en última instancia, la cuestión sobre qué nos hace humanos. Una área crítica relacionada con la inteligencia artificial tiene que ver con la ética. En concreto, pueden darse casos en los que los sistemas de IA acaben teniendo comportamientos incorrectos desde el punto de vista ético de la sociedad. Por ejemplo, por un uso inapropiado en relación con la privacidad o por la utilización y supervisión de ciertas aplicaciones, ya sea filtrar datos o porque una aplicación se esté ejecutando sin tu permiso en segundo plano mientras recopila información. Hay muchos casos en Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter de estos. Pero bueno, esta última plataforma o red social es la base de este caso del cual les voy a hablar. Un caso relativamente famoso que ya pasó hace varios años, fue del año 2016. Es el caso de un bot creado por Microsoft llamado Tai, que fue diseñado únicamente para mantener conversaciones informales y divertidas en las redes sociales. O sea, una persona más, una persona con la cual podrías hablar y podrías inclusive retuitearte y, bueno, interactuar con él. A las pocas horas de su funcionamiento, aquí viene lo malo, Tai ya emitía comentarios racistas, sexistas, homófobos, xenófobos e inclusive apoyaba a Hitler, defendiendo el holocausto, diciendo que fue un bien para la humanidad y que él nunca hizo nada malo, únicamente era una persona de, bueno, difícil de entender. Duró apenas 2 días online y obviamente Microsoft se encargó de bajar el bot y jamás volver a hablar de ese tema. El bot estaba programado, y aquí viene lo interesante, para mantener conversaciones personalizadas a raíz de la misma interacción de la comunidad. O sea, el robot aprendía de nosotros, aprendía de Twitter. Y hay que ser honestos, Twitter no es una red social que digamos con filtros. Al contrario, no tiene filtros, no tiene censura, no hay nada. Entonces, no fue muy buena idea para Microsoft hacer esto. Posiblemente eso influyó en los resultados y algunos usuarios de la red social pudieron influir en los comentarios del bot, como ya dije. Al final del día aprendió de nosotros y se comportó como un usuario más de Twitter, dando a resaltar yo creo que la naturaleza humana, o no la naturaleza, sino cómo es el humano detrás de una pantalla y con la posibilidad de poder decir muchas cosas. Sin el miedo, sin tener nada de consecuencias, mejor dicho. Este caso del robot Tai es un caso muy relevante. Fue hace ya varios años y el mismo Microsoft no ha vuelto a hablar de él y no se sabe nada más de la existencia de este bot. Y no se sabe si en algún futuro alguna otra empresa esté interesada en hacer esto de nuevo, ya que como vimos no quedó nada bien intentar esto en una red social como Twitter. El segundo caso que presentaremos es el siguiente. Si escribe los mejores líderes de todos los tiempos en su motor de búsqueda favorito, probablemente verá una lista de personalidades masculinas más destacadas del mundo. ¿Cuántas mujeres puede contar? Una búsqueda de imágenes de colegiala probablemente mostrará una página llena de mujeres y chicas con todo tipo de disfraces sexualizados. Sorprendentemente, si escribe colegial, los resultados podrán mostrar principalmente jóvenes estudiantes comunes. Ningún chico o muy pocos aparecerán sexualizados. Estos son ejemplos de sesgos de género de la inteligencia artificial, resultado de representaciones estereotipadas profundamente arraigadas en nuestras sociedades. Los sistemas de inteligencia artificial dan resultados sesgados. La tecnología de los motores de búsqueda no es neutral, ya que procesa macrodatos y prioriza los resultados con la mayor cantidad de clics, dependiendo tanto de las preferencias del usuario como de la ubicación. Por lo tanto, un motor de búsqueda puede convertirse en una cámara de resonancia que mantiene los prejuicios del mundo real y afianza aún más estos prejuicios y estereotipos en línea.
El sesgo de género debe evitarse o al menos minimizarse en el desarrollo de algoritmos, en los grandes conjuntos de datos utilizados para su aprendizaje y en el uso de la IA para tomar decisiones, para no reproducir las representaciones estereotipadas de las mujeres en el ámbito digital. La UNESCO quiere abordar el sesgo del género en la IA. El último caso que presentaremos será el siguiente. Un coche autónomo es un vehículo capaz de percibir su entorno y moverse con poca o ninguna participación humana. Para que el vehículo se mueva de forma segura y comprenda su entorno de conducción, es necesario que una enorme cantidad de datos sean captados por una miríada de diferentes sensores a lo largo del coche en todo momento. Estos son luego procesados por el sistema informático autónomo de conducción del vehículo. El coche autónomo también debe recibir una cantidad considerable de entrenamiento para comprender los datos que está recogiendo y poder tomar la decisión correcta en cualquier situación de tráfico imaginable. Las decisiones morales son tomadas por todos diariamente. Cuando un conductor decide frenar de golpe para evitar chocar con un peatón, está tomando la decisión moral de trasladar el riesgo del peatón a las personas que van en el vehículo. Imagina un coche autónomo con los frenos rotos yendo a toda velocidad hacia una abuela y un niño. Desviándose un poco, solamente uno de ellos puede ser salvado. ¿Qué decisión tomarías tú? ¿Qué decisión tomaría la IA? Esta vez no es un conductor humano quien tomará la decisión, sino el algoritmo del coche. Después de haber leído toda esta información, visto algunos casos e investigando un poco más sobre todo este tema, mi conclusión es que aún queda mucho camino por recorrer en la ética en una inteligencia artificial. Esto porque para mí en un principio es como un algoritmo. Una ética en una inteligencia artificial es alguien que en un principio programó a alguien más. Y si esta persona no tiene la misma ética que una sociedad o que una mayoría de personas, en el momento de estar en situaciones críticas o casos un poco extremistas como el del coche que se comentó, la IA no va a tomar una decisión con base a lo que la mayoría de la gente piense. Va a tomar una decisión conforme fue programada. Esto es como si pasara a ser directamente decisión de la persona que creó este algoritmo. Siento que deberían de existir un poco más de regulación en todo este tema, que de hecho lo más importante es que cada vez se desarrolla más el que le den más importancia a la ética en una IA, porque se están dando cuenta que cuál es el problema o cuáles son todos los problemas que se pueden generar a partir de no crear una buena ética en una inteligencia artificial, ya que puede generar casos de racismo, eh, búsquedas sesgadas, toma de decisiones incorrectas que pueden afectar a terceros. El que le estén dando cada vez más regulación, que ya no se permita tener como un algoritmo muy básico de la ética en una inteligencia artificial solo como para que lo tenga y ya, sino que cada vez se haga eh, más fuerte el tema de tener que tener ciertas regulaciones para que la IA no cometa actos de todo lo mencionado anteriormente, me parece muy bien y creo que debería de seguir así, eh, crear todavía más como reglas, pero no reglas. Eh, lo mismo, más más regulación para que no exista la situación de que una inteligencia artificial caiga en lo malo en vez de llegar a ser pues lo éticamente correcto. Bueno, dando en conclusión, hablar de ética en la inteligencia artificial es fundamental. En nuestra conversación o en nuestro podcast pudimos abordar diversos aspectos, como la importancia de que las
decisiones tomadas por los sistemas de la IA sean justas, equitativas y obviamente no discriminatorias, la necesidad de que la IA sea transparente en su funcionamiento y de que las personas puedan comprender cómo se toman las decisiones. Y la responsabilidad de los creadores de la IA en garantizar que sus creaciones sean seguras y no representen una amenaza para las personas. En general, podemos concluir que la ética en la IA es crucial para garantizar que la tecnología sirva para el bienestar de la humanidad y no para su destrucción. Es necesario que haya una reflexión constante y un diálogo abierto entre todos los actores involucrados en el desarrollo, empresas o usuarios, y uso de la IA para asegurar que se tomen las mejores decisiones posibles. En mi conclusión, la inteligencia artificial es vista por muchos como una grande tecnología de transformación. Se tiene que tener sentido dedicar tiempo a considerar lo que queremos que hagan estos sistemas y asegurarnos de que abordemos las cuestiones éticas, ahora para que construyamos estos sistemas con el bien común de la humanidad en mente. Tener en cuenta cuando se trata de innovar con la tecnología. La tecnología artificial no tiene ninguna conciencia en sí misma y por supuesto tampoco tiene empatía, algo que es fundamental en la ética. Por lo que la única burbuja moral que se tiene es el desarrollador, que establece lo que está bien y lo que está mal. Si el desarrollador tiene una burbuja moral baja, puede desarrollar una inteligencia artificial con malas intenciones, y esto mismo ocurre viceversa. Eso significa que la inteligencia artificial vivirá según esos estándares, ya que debemos recordar que la inteligencia artificial no es tan codiciada, sino entrenada, lo que significa que podría ser hecha con buenas intenciones, pero aún así se convertirá en algo menos aprobado moralmente, o para siempre como uno podría haber esperado.